eh, en el siglo XIX, un misionero que se llamaba Samuel Livingstone. Samuel Livingstone fue a África y no solamente quiso predicar en las tierras que eran litorales, ¿no? Sino quiso meterse al corazón de África. O sea, ahí donde nadie había puesto nunca sus pies, llevando el Evangelio de Jesucristo. Y era una cuestión muy peligrosa, no solo por la agresividad que podía encontrar únicamente en los orígenes, sino también porque eran tiempos de esclavitud. Entonces un hombre blanco en África lo podían matar, porque iban hombres blancos a llevarse esclavos, ¿no? Igual se fue al África y era tan peligroso el viaje que su suegro, que había sido un gran misionero, que se quedaba Moffat, le pidió por favor que no llevase a su hija ni a sus nietos, y él los dejó. Bueno, la cosa es que se adentró en el África y él de alguna manera hacía llegar cartas a la misión de Inglaterra contando los avances y a la vez también contando las dificultades que tenía que enfrentaba, y también cómo era el terreno, cómo eran los descubrimientos, digamos, naturales que iba haciendo. Entonces sus cartas se hicieron muy famosas en Inglaterra, y Livingstone es conocido no solamente como un misionero, sino también como un gran explorador, ¿no? Descubrió estos lagos inmensos que hay en África, bueno, la cosa es que hizo todo un efecto tremendo su obra misionera en Inglaterra, porque inspiró a muchos para las misiones, a muchos. Pero en el interior de África nadie le creía. O sea, su efecto en conversiones era prácticamente cero, ¿no? Por eso se decía África, cementerio del hombre blanco, ¿no? No habían conversiones, no habían decisiones, no había nada. Pero él siguió y hubo un tiempo en que prácticamente desapareció. O sea, no se sabía nada de él. Entonces esto se ha hecho una película, ¿no? No se sabía nada de él y un periodista fue en su búsqueda, y después de muchos meses buscando una pista lo encontró, y lo encontró en una tienda, ¿no? Y se hizo famosa ese encuentro, ¿no? Porque en esa flema inglesa le dice el otro, ¿no? Señor Livingstone, supongo, y nada más. Bueno, resulta que Livingstone murió en África. Dicen que murió de rodillas, orando. Y el que no había hecho una gran cantidad de conversiones, la gente ahí lo amaba. Entonces cuando murió, se quisieron repatriar, ¿no?, de Inglaterra sus restos, su cuerpo, pero los nativos pidieron que se llevasen el cuerpo, que dejasen el corazón. Entonces tomaron el corazón de Livingstone y lo enterraron en África, ¿no? Y se llevaron su cuerpo. Yo en diciembre estuve de viaje a Inglaterra, estuve en Londres y entré a la abadía de Westminster, ¿no? La abadía de Westminster es el lugar central, digamos, de la iglesia anglicana, y de dentro es una especie de mausoleo, ¿no? Porque ahí están enterrados los personajes más famosos de Inglaterra. Y estaba mirando ahí la tumba de Newton, de no sé qué más, ahí de Darwin y todos ellos, pero casi frente al altar, ahí, me fijo primero el suelo, porque en el suelo también hay, ¿no?, las placas, ¿no? Entonces yo pensé, sería así como dos mesas juntas acá, ¿no? Y decía, ¿no?, aquí yacen los restos de Samuel Livingstone, ¿no? Creo que es David Livingstone, estoy confundiendo el nombre. David Livingstone, misionero de África,
Yo me quedé así como absorto, porque en ese momento se me vino a la cabeza todo lo que tú sabes de él, ¿no? Y me quedé así mirando, y nadie le hacía caso a lo que estaba ahí, en realidad, porque todo el mundo estaba más impresionado por ver las tumbas de los literatos, ¿no? Y no sé qué cara había puesto yo, que cuando me di cuenta había un montón de gente también mirando así, leyendo, porque para esa gente es un desconocido, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, que este avivamiento que vive hoy muchos países en África, como en Nigeria, y estas conversiones, es resultado de que de esos misioneros allí, ¿no? Llenos del Señor, que fueron, que murieron, que entregaron su vida, que abrieron trocha, que abrieron trocha, pero dice la historia que cuando Livingstone era niño, era muy pobre. Él llegó a ser médico, pero el niño era muy pobre. Y cuando en su iglesia pasaban la ofrenda, él no tenía nada que entregar, ¿no? No tenía nada que entregar. Y en un papelito, cogió un papelito y escribió: Señor, te entrego mi corazón. Cosa que literalmente se cumplió, ¿no? O sea, le amaron tanto que su corazón se quedó enterrado en la tierra donde él había dado todos sus años de su vida. En su vida no vio grandes cosas, ¿no? Pero uno es el que siembra y otro es el que recoge, como dice el Señor, ¿vale? Entonces ahora en África, en verdad, a pesar de que a veces solamente los noticieros salen las malas noticias, como siempre, ¿no? Hay en muchas ocasiones un avivamiento tremendo, conversiones, transformaciones, cambios, ¿no? Mucha gente muy entregada, muy devota al Señor, y se está moviendo el Espíritu de Dios. Y no lo digo yo, ¿no? Sino que muchos pastores que viajan bastante a África ven un obrar totalmente distinto a lo que puede ocurrir en otros países. O sea, Dios realmente se está moviendo allí, ¿vale? Y de alguna manera, ¿no? El futuro del cristianismo se ha trasladado del hemisferio norte al hemisferio sur, ¿no? Y está volviendo. Sí, entonces, y exactamente, ¿no? Y ese hemisferio sur, que era objetivo de misiones, ahora se convierte en emisor, ¿no? Fuente de misioneros. Los avivamientos, vamos a buscar aquí, quiero mostrar esto, ¿no? Sí, un segundito. Un poquito de historia. ¿Podemos leer? Sí. Dice: ¿qué relación existe entre el obrar del Espíritu Santo en la iglesia y los grandes despertares o avivamientos que se han dado en ella? Porque sin duda ha habido épocas en la iglesia donde ha habido un gran mover del Espíritu. Ese mover del Espíritu se denomina un despertar o un avivamiento. Dice: prácticamente casi todas las investigaciones coinciden en que la oración sacrificial y persistente de la iglesia o de un sector de ella han traído sobre la iglesia y su entorno, y más allá de él, un movimiento especial e inusual del Espíritu, que es casi como se define el avivamiento de la forma más simple: un movimiento inusual del Espíritu Santo. O sea que no va más o menos como lo que vemos siempre, ¿no? Sino que notas que algo tremendo sucede, un movimiento inusual del Espíritu, y la mayoría de los estudiosos coinciden en que eso, ¿cómo se origina? Ahí está. ¿Cómo se origina un avivamiento? Yo creo que es la Oración. persona, pastor. La oración persistente. La oración
persistente y sacrificial Persistente, o de una parte de ella. sacrificial, ¿no? No de una parte, ¿no? La iglesia o una parte de ella. ¿Qué es la oración sacrificial? ¿Qué es la oración sacrificial? Yo creo que es una oración constante, con participación de la mayoría de la congregación, por ejemplo, y que además puede estar acompañada de ayuno, de vigilia. En la antigüedad, Irene, de estos hombres que vivieron en los ayuntamientos, hacía una diferencia en lo que ellos denominaban la oración ordinaria y la oración extraordinaria, ¿no? La oración ordinaria es la que hacemos frecuentemente, ¿no? O sea, podemos tener 15 minutos de oración al día o 20 minutos, y la oración ordinaria es la que todos hacemos. Pero la oración extraordinaria era ya ese tipo de oración en la cual uno va más allá de lo que siempre hace. O sea, por ejemplo, tiempos muy prolongados de búsqueda de Dios, tiempos donde te puedes levantar muy temprano, de madrugada, ¿no? Y estar delante del Señor. O sea, algo extraordinario, algo que no ha sido usual en tu vida. Tiempos de ayuno, por ejemplo. Yo sinceramente, por ejemplo, cuando empiece cada año, yo recomendaría que entrases en un tiempo de ayuno por ese año. Tiempo de ayuno puede ser de 2 semanas, 3 semanas, donde puedes entregar una comida al Señor, ¿no? Puede ser las cenas o los desayunos, qué sé yo. Porque el ayuno lo que hace es nos ayuda a saber que estamos en busca de Dios, ¿no? En busca de Dios. Entonces, y eso va a romper muchas ligaduras y muchas ataduras que a veces uno tiene o que tiene la gente, que tienen los hijos, que tienen los familiares. Entonces es un tiempo de una búsqueda extraordinaria distinta para consagrar la vida y las oraciones y el ministerio al Señor, ¿vale? Entonces los avivamientos generalmente empezaban, por ejemplo, cuando 3 o 4 personas empezaban a orar extraordinariamente al Señor. Hacían oraciones en las madrugadas, en las noches. Y no tenía que ser todo un grupo gigante, esos eran grupos pequeños. Pero eso como un fuego iba encendiéndose. A veces eran ancianas que hacían esto. Y ahí nacía todo un mover. Entonces, cuando uno estudia la historia de los avivamientos, dice, a ver cómo empezó esto aquí, y retrocedes, nació de un movimiento de oración. ¿Cómo nace la iglesia en Hechos? Nació en un tiempo de oración. ¿De cuántos días? Sí, que 10 días, ¿no me parece? De la resurrección a Pentecostés, ¿cuántos días hay? O de la Pascua judía a Pentecostés. 50 días. Porque los 10 días fueron los... Fueron más o menos como 40 días buscando a Dios, buscando al Señor, como Jesús les había dicho, ¿no? Entonces, llegó el momento en que se derramó el Espíritu de poder. La obra de Dios no es de tal magnitud, tal alcance, lo que quiere Dios hacer en nosotros, que necesita que su pueblo esté lleno de poder. Porque si no, tú no puedes. No puedes. Si no hay poder de Dios, y el poder viene con esa búsqueda del Señor, ¿no? Extraordinaria, firme, fuerte. Entonces yo te recomiendo que tengamos tiempos así. Uno crece mucho en tiempos así. Entonces, ya a nivel de la iglesia, cuando ha habido oración sacrificial, entonces Dios ha traído movimientos inusuales aquí. Dice, desde Hechos hasta nuestro tiempo se han venido dando avivamientos de diferentes magnitudes. Se me ha extraviado un minuto. Y alcance. Por ejemplo, en el periodo patrístico, estamos ahí, ¿no? ¿Cuál es el periodo patrístico? El que viene inmediatamente después de los apóstoles, ¿no? En el periodo patrístico, desde el siglo IV hasta los Moravos. En el periodo patrístico, ¿cómo? Ahora,
desde el siglo IV hasta los morados también. Con Brainer, entre los indios norteamericanos, Baxter y Bunyan, entre los puritanos, y George Fox, con los cuáqueros. O sea, en todos esos periodos han habido despertares, avivamientos, movimientos dice, pero son los avivamientos ocurridos a partir del siglo XVIII los que han sido más resaltantes, o por lo menos los que tenemos más noticias. Dice. Por ejemplo, el primero de ellos es conocido como el Gran Despertar, que es así como se conoce al avivamiento de 1740, cuyos nombres más prominentes fueron Jonathan Edwards, que es, ¿no? Ustedes tienen material estudiado, Jonathan Edwards, John Wesley y George Whitefield. Ese despertar de 1740 se le conoce como el Gran Despertar, ¿no? La iglesia despierta, la iglesia es avivada, la iglesia que estaba languideciendo es avivada. Dice, luego tenemos el Gran Avivamiento Americano, que es el avivamiento de 1800, cuyos nombres no tan prominentes, pero que se extendió a lo largo de todas las excolonias británicas. Finney le dio el último empujón al avivamiento en 1830. O sea, cada uno de estos hombres, cuando uno lee sus biografías, uno se queda impresionado de las cosas que ocurrieron, de sus relatos. Podía ocurrir cosas como que simplemente ellos estaban frente a las personas hablando y todos caían de rodillas, llorando, quebrantados, sin ningún tipo de manipulación ni nada, simplemente hablar. Dice, luego vino el avivamiento de 1857-58, conocido como el segundo despertar evangélico. A este periodo pertenecen Moody, Simpson y el despliegue de un gran fervor misionero de impacto a nivel mundial. Entonces, este segundo despertar tiene como uno de sus frutos un gran fervor misionero, ¿no? Dice, luego tenemos el avivamiento evangélico de 1904 y 5, que se dio en diferentes partes del mundo, iniciándose en diferentes focos pequeños y extendiéndose luego como un incendio forestal. Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Noráfrica, Brasil, México y Chile. Los despertamientos no estaban limitados a ninguna rama del protestantismo, pues cortaba a través de existentes líneas denominacionales y confesionales. O sea, este avivamiento no era solamente en algunas iglesias, ¿no? Sino que era un despertar, una ola que invadía todas las denominaciones. Por todos sitios era este avivamiento. Ahora, ¿qué caracterizaron? Según John White, que es un estudioso de los avivamientos, dice, primera característica, hombres, mujeres y niños, convertidos o inconversos, se sienten abrumados ante la percepción de la santidad y de la misericordia de Dios y son instados masivamente al arrepentimiento, a la fe y a la adoración. O sea, la primera característica es que ese mover del Espíritu Santo crea un impacto profundo, no solamente en la iglesia, sino también en gente que no es de la iglesia. Se dan cuenta que algo inusual, algo distinto, que les abruma, comienza a ocurrir. Y se ve, ¿qué cosa? Sobre todo que la gente dentro de la iglesia percibe, por ejemplo, la importancia de una vida santa. O sea, los avivamientos no nacen en conciertos, en eventos, sino en la búsqueda de Dios, cuando la gente percibe la importancia de una vida santa. Y como percibe la importancia de la santidad de Dios, ¿no? Como cuando Isaías vio, ¿no?, al Señor. ¿Qué pasó con Isaías cuando vio al Señor? Muerto soy. Dijo, muerto soy. O sea, tuvo conciencia de su pecaminosidad. Entonces, la primera característica es que la gente es tan consciente de la santidad de Dios que lo que hacen es buscar masivamente a Dios en arrepentimiento, fe y adoración. O sea, cuando tú tienes una revelación de la santidad de Dios, es ahí cuando tú te ves tal cual eres. Uno no se ve tal cual uno es cuando uno se está comparando con otros, ¿no? Nos podemos ver buenos,
Pero cuando te ves frente al Señor, te das cuenta lo que eres. Entonces eran conscientes de esa santidad de Dios, les abruma. Entonces, por más a la gente va en busca de Dios en arrepentimiento, fe y adoración. Dice así, mira, un testimonio. Seguramente nunca antes se había escuchado semejante conmoción, especialmente a las 11 de la noche. El suceso excedió con creces todo lo que yo había visto en América. Durante 1 hora y media hubo tanto llanto, tantas personas sumidas en congoja y expresándolo de diversas maneras, que su llanto y agonía producían profundo impacto. Durante toda la noche podían oírse por los campos plegarias y alabanza. ¿Te imaginas ese cuadro? O sea, la reunión de oración no acababa nunca. Seguía la gente orando, arrepintiéndose, clamando al Señor, y cuando seguramente cerraban ya la iglesia, seguían en los campos orando, buscando al Señor. Dice Whitfield, nunca he visto una cosa así, jamás. Una cosa así. Arrepentimiento, plegaria, adoración, alabanza, tal. Dice. Luego, estas son las manifestaciones que anhelamos produzcan los avivamientos y que evidentemente son obra del Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, según el Evangelio de Juan. Una vez leí un artículo de un pastor brasileño en una revista que se llama Apuntes Pastorales, que se llamaba Avivamiento a la Latinoamericana. ¿No? Entonces, ¿qué decía el artículo? Decía que parecía que había avivamiento, porque había grandes concentraciones, mucha gente, ¿no? Manifestaciones públicas, pero la sociedad seguía siendo la misma. O sea, había un montón de delincuencia, un montón de ladrones, robos, adulterios, impureza, inmoralidad. O sea, era como que si eso solamente fuese una cuestión al interior, pero que no tenía ninguna trascendencia del exterior. O sea, lo que él estaba diciendo era, es puro emocionalismo. Cuando hay emocionalismo, ningún cambio perdura, permanece. Cuando hay transformación, cuando hay conversión, arrepentimiento, eso sí se siente. Porque el padre que bebía, el papá que bebía, deja de beber, ¿no? Sus hijos reciben un hombre distinto, ¿vale? La sociedad se beneficia. Aquí no los he copiado, pero en los tiempos de los avivamientos en algunos pueblos se tenían que cerrar las prisiones porque no había delincuencia. La policía cerraba, no había delincuencia, no había ladrones. Eran cosas impresionantes que se veían, en verdad. Conversiones masivas. Y entonces el avivamiento, una de las marcas del avivamiento no era la emotividad, que sin duda sí lo había, sino sobre todo el arrepentimiento, la conversión, el cambio, que vivía no solo la iglesia, sino la sociedad. La sociedad lo disfrutaba. Y eso lo generamos. Dice, sin embargo, en los avivamientos ocurren otra especie de manifestaciones que no entendemos muy bien. También ocurren cosas que no entendemos muy bien. Y que tendemos a mirarlas con desconfianza. Y muchas veces con razón. Estas experiencias nos hacen recordar que en la esfera espiritual el Espíritu Santo sopla de donde Él quiere y como Él quiere. Y no sabemos de dónde viene y a dónde va. O sea, en los avivamientos no todo se puede explicar. No todo. Porque el Espíritu sopla como Él quiere. Él se manifiesta como Él quiere. Dice, nuestra teología está cimentada en lo que sabemos al estilo de Nicodemo, pero muchas veces el Espíritu Santo obra más allá de nuestro conocimiento y nos deja confundidos. Cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces, sino viniese del Padre, de Dios. Entonces, nosotros, de acuerdo al obrar de Dios, nosotros sabemos cómo Él hace las cosas. Pero Él no siempre se circunscribe a la manera en que siempre ha sido hecho algo. Entonces Jesús le dice, el Espíritu es como el viento. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. El viento te puede coger un día
y te puede remover todo, absolutamente todo, y tú no saber realmente qué es lo que está ocurriendo o cómo es que eso está ocurriendo. Lo único que ves son los efectos, ¿no? Los efectos, las hojas, los papeles que se mueven. Entonces dice el Señor que así es el obrar del Espíritu. O sea, a veces en los avivamientos hay un poco de caos, o bastante caos. Por eso algunos hablan del santo desorden, pero que es producido por el avivamiento, no es producido por manipulación, ¿no? O sea, tienes tal toque del Espíritu en tu interior que no puedes dejar de orar, de clamar, de sentir algo, y eso crea un desorden, ¿no? Porque si eso ocurre en masa, hay un desorden. Y como dice él, a veces eso puede ser que no venga del Espíritu, debemos sospechar, pero también cuando el Espíritu obra, esas cosas ocurren. Bueno, no las entendemos, pero ocurren. Cuando Jesucristo le dijeron que buscaba a Jesús y él dijo, yo soy, no dice la Biblia que todos retrocedieron. ¿Qué fue eso? ¿No? Fue como un golpe con la palabra del Señor y todos retrocedieron. Vale. Entonces, miren este relato. Uno de los relatos más famosos ocurridos en los avivamientos. Dice así: el ruido era como el rugido del Niágara. El vasto mar de seres humanos parecía estar agitado por una tormenta. Algunas de las personas estaban cantando, otras orando, otras clamando misericordia en los más piadosos términos. En tanto otras vociferaban. Mientras presenciaba estas escenas me invadió una sensación peculiarmente extraña que nunca antes había sentido. Mi corazón empezó a latir con violencia, me temblaban las rodillas y los labios, y sentía que debía caerme al suelo. Un extraño poder sobrenatural parecía penetrar toda la masa cerebral allí reunida. Poco después salí del lugar y me interné en el bosque, caminando por ahí para recuperar y fortalecer mi coraje. Después de tiempo regresé a la escena de la algarabía, cuyo nivel se había elevado aún más.